El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, toda gloria, toda alabanza y el imperio sempiterno es tuyo, Señor. Me dirijo ante ti para que esta palabra, Señor, que vamos a compartir, sea solícita en cada corazón de aquellos que se acercan y que puedan mirar cómo es que pueden llevar la gloria tuya a sus corazones. Señor, yo te pido un milagro en la vida de aquellos que ya te conocen, pero también en aquellos que hoy están a punto de recibir tu nombre. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 3, del versículo 13 al 17 nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. ¿Qué son las excusas? Son la trampa mayor en la cual caen los padres. Es el argumento presentado por los hijos al decir: ¿todo el mundo lo hace? Cuidado, que no todo el mundo lo hace. Sea enfático, porque su sistema de valores es diferente. Cuando el joven pide permiso para hacer algo, permítale que le explique los hechos y que le dé tiempo de pensar para tomar una decisión. Luego que la haya tomado, cúmplala. Los adolescentes necesitan una supervisión firme y constante para que aquello que les va pareciendo tan normal lo vean real. Los errores y faltas que el adolescente comete se pueden corregir si se razona con él dentro de un ambiente de amor y consideración. Si fracasa este método, se le deben quitar ciertos privilegios, ya que ellos han participado con sus padres en el establecimiento de reglas y castigo por su desobediencia. Una madre, en cierta ocasión que el hijo le llegó más tarde de lo acostumbrado, le dijo al llegar: aplícate tú mismo el castigo que mereces y hazlo ahora. El joven le dijo en voz alta: sé que si llegaba tarde perdería el privilegio de salir de noche, cosa que no quiero. Y con una sonrisa bonachona recitó con lujo de detalles el ritual que los padres empleaban para regañarlo cuando desobedecía, incluyendo las razones y el compromiso adquirido. Hasta tomó la resolución de llegar a casa antes de la hora establecida. Su actitud ayudó a que la madre mantuviera la calma y pudiera actuar con justicia. Además, se gozó de escuchar las expresiones de aquel joven que crecía en responsabilidad. El Señor en su palabra dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Chao amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Están muy de moda los conciertos musicales a todo nivel de géneros
Y las personas que representan el éxito del momento sueñan con la fama que los lleve a niveles cada día más altos hacia la gloria, mientras que los empresarios buscan por todos los medios traer esa gloria del momento a los diferentes públicos que también la añoran sin que les importe el costo de cómo poder lograrlo. A propósito de gloria, quiero compartir con ustedes el mensaje al cual he llamado ¿Cómo traer la gloria de Dios? Dios quiere traer su gloria a los que son suyos si cumplen con algunos requisitos que son primordiales para Él. Número 1, disponiendo el corazón para dejarnos guiar a donde Él quiere. Nos dice la Sagrada Escritura que un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, y Dios quiere que dispongamos el corazón para dejarnos guiar a donde Él quiere, es decir, a sus exclusivos sitios, como fue Galilea, de la cual partió nuestro Señor Jesucristo, hacia otro sitio especial como fue el Jordán, cuál era el lugar escogido de Dios para que tuviera su bautismo, pero también quiere que nos dejemos guiar a donde Él quiere, hacia sus exclusivos instrumentos, y Juan era el instrumento de Dios que tenía que cumplir con el propósito único de bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús había dispuesto su corazón para empezar a desempeñar su oficio profético y escoge hacerlo, no en Jerusalén como el sitio específico donde toda la santidad de Dios ha de recaer en el futuro regreso de su presencia, sino donde Juan estaba bautizando, pues allí salían todos los que esperaban la consolación de Israel. La venida de Jesús desde Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan nos enseña a sacrificar preferencias y a no ahorrar esfuerzos, ni distancias, ni penas, ni fatigas, con tal de tener la oportunidad de llegarnos a Dios conforme a sus mandamientos. El Señor hizo un esfuerzo grande para ir de Galilea a Jordán, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande para disponer nuestro corazón y dejarnos guiar a donde Él quiere y a las personas cual Él quiere poner en nuestro camino. Cuando no hay disposición de corazón para hacer la voluntad de Dios, no veremos su gloria, aunque las distancias tan solo sean unos pocos metros. Pero el Señor nos quiere responder ante la pregunta ¿cómo traer la gloria de Dios? Con esta propuesta. Número 2, no oponiéndose a sus propósitos. Nos dice la Sagrada Escritura, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y cuando nos oponemos a sus propósitos, es cuando tratamos de disuadir la palabra del Señor, porque dice la Biblia, pero Juan trató de disuadirlos, es decir, de disuadir lo que el Señor tenía en su corazón puesto por su Padre Celestial. Y déjame decirte, amigo mío, la disuasión debe ser un recurso poderoso solo si cumplimos con lo que Jesús nos manda hacer, es decir, a evangelizar el mundo, y debemos procurar en ello con el propósito de que nadie se pierda, pero tratar de disuadir los propósitos que Dios tiene con nosotros sería funesto para nuestra relación espiritual con Él. Juan, un siervo de Dios, se estaba oponiendo a sus propósitos no porque en su corazón hubiese rebeldía. Estaba tratando de disuadirlos no porque lo que el Señor le decía fuera malo, sino porque su corazón era humilde y quería un trato diferente en las cosas que tuvieran que ver con nuestro Señor Jesucristo. No oponiéndose a sus propósitos es traer la gloria de Dios, aunque lo que opines esté lleno de humildad. Él le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Se dan casos que en la iglesia el pastor requiere de la oración de sus miembros, la oración de sus líderes y de muchas personas más que prestan servicio dentro de la iglesia, pero la respuesta es que ellos antes necesitan ser ministrados por Él. Jesús mostró su humildad en asistir al bautismo de Juan, menor que él en el cargo profético que Dios había conferido, pero se sujetó a las cosas que Dios tenía establecida. Es bueno tener la humilde opinión de Juan el Bautista, pero no podemos caer en la falsa humildad, porque esto ya es orgullo delante del Señor.
Pero ¿cómo traer la gloria de Dios? Hemos dicho no oponiéndose a sus propósitos, porque nuestros pensamientos no son los de Él. Juan le dijo, ¿y tú vienes a mí? El profeta Isaías nos dice de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero también los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, porque lo insensato de Dios es más alto, es decir, más sabio que los hombres. Juan el Bautista le dijo, y tú vienes a mí, pero las cosas de Dios son como Él las tiene planeadas, y Jesús tenía que ir a la persona de Juan el Bautista, aunque en su humildad Él tratara de disuadir con frases, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero, ¿cómo traer la gloria de Dios? No oponiéndose a sus propósitos, tratando de objetarlos. Él le dijo, yo soy el que necesita ser bautizado, y tú vienes a mí. Objetó, según lo dice la Nueva Versión Internacional. Acordémonos de Pedro, cuando le negó al Señor que fuera a lavar sus pies, cuando el Señor en un acto de humildad les estaba enseñando el servicio a aquellos que tenían que servir en su nombre, predicando la palabra y haciendo obras que fueran conforme a la fe. ¿Qué fue lo que contestó Pedro cuando el Señor le dijo, si no te dejas lavar los pies, entonces no tienes parte conmigo? Él le dijo, Señor, si es así, entonces lávame todo el cuerpo. Nunca debemos contradecir los propósitos de Dios tratando de disuadirlos y objetarlos, porque esto no es fiarse del Señor, sino apoyarnos en nuestra propia opinión. Además, porque perderemos sus bendiciones. ¿Cómo traer la gloria de Dios? Hay un tercer aspecto que quiero considerar, cumpliendo nuestro ministerio. ¿Y de qué manera cumplimos nuestro ministerio? Dejando a un lado toda excusa. Pero Jesús le dijo, deja ahora. La Nueva Versión Internacional nos dice, dejémoslo así por ahora. El Señor estaba tratando de silenciar, si me permiten el término, las expresiones de disuasión y de objeciones que tenía Juan el Bautista, para enseñarle lo que pronto estaría a punto de contemplar, la gloria del Señor. Dios te ordena hoy a que dejes tu manera de pensar de Él. Dios te ordena hoy también a que dejes tu testarudez para asumir los retos. Te ordena también a que dejes la rebeldía o la falta de sujeción a las autoridades. Él te ordena que dejes tu pereza en cumplir el servicio a Él o a venir a sus servicios, a dejar tu negligencia y muchas excusas más, porque son ataduras que Cristo quiere romper. Cristo aceptará nuestra humildad, pero no nuestras negativas ni nuestras objeciones. Él quiere enseñarnos, como le estaba enseñando a Juan el Bautista, que es mejor las cosas que provienen de Dios que las cosas que provienen de nuestro corazón. Juan estaba explicando que el bautismo de Jesús era más valioso, es decir, más importante que el suyo, cuando sorpresivamente apareció el Señor para ser bautizado por Juan, y Juan no se sentía calificado. Por eso fue que objetó, por eso fue que trató de disuadir lo que el Señor estaba procurando hacerle entender. Ahora, ¿por qué se bautizó nuestro Señor Jesucristo? No tenía necesidad de arrepentirse porque no había pecado, sino que lo hizo, número uno, porque estaba confesando el pecado de toda la nación. Nos muestra la Biblia en personajes como Nehemías, como Esdras, como Moisés y Daniel, que era necesario como líderes incluirse en la confesión de los pecados de un pueblo, porque como líderes tenemos que confesar también la maldad de todo un pueblo que Dios nos ha conferido. Número 2, Jesús estaba apoyando lo que Juan estaba haciendo. Número 3, estaba inaugurando su ministerio público. Número 4, se identificaba con la gente del pueblo, no con los fariseos que eran criticones. Número 5, estaba descubriendo su ministerio venidero de muerte y de resurrección. Y para esto era necesario
cumplir con los propósitos del Señor. Hemos dicho cómo traer la gloria de Dios cumpliendo nuestro ministerio, y yo no puedo cumplir un ministerio que el Señor me haya encomendado si no lo hago como Él nos lo encomienda. Él le dijo: porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y dice la Biblia: entonces le dejó. Pero también dice la Nueva Versión Internacional: pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Le contestó Jesús: amigo mío, el anhelo, el alimento de Jesús era poder cumplir la voluntad de su Padre, y el identificarse con los pecadores por medio del bautismo satisfaría los anhelos de su Padre. Debemos dejar que Dios cumpla su ministerio de gloria por medio de nosotros aquí en la tierra, porque nos conviene cumplir con lo que es justo de parte del Señor. Si Él te escogió para cumplir un ministerio, sujétate al ministro que Él escogió, porque así se cumple toda justicia. He ahí porque es importante hablar siempre de la sujeción como el principio de la obediencia que nos lleva a contemplar la gloria de Dios. Juan el Bautista apenas estaba entendiendo que Jesucristo era el enviado de Dios, pero ¿cómo traer la gloria de Dios? Cumpliendo nuestro ministerio, y no cumpliremos el ministerio si no morimos a nuestras luchas. Dice la Sagrada Escritura: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Jesús cumplió con la ley al ser bautizado en agua, como se lavaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento antes de comenzar sus oficios sacerdotales, y de paso nos enseñó a humillarnos ante el único que tenemos que humillarnos, ante Dios, antes que a nuestras luchas, y de paso también nos enseña a sepultar juntamente con Él en el bautismo nuestra vida anterior, para que cuando salgamos del agua resucitemos a una nueva vida física y a una nueva vida espiritual. Si no sepultas todas tus ataduras, no puedes empezar o continuar ejerciendo tu servicio a Dios. Pero, ¿cómo traer la gloria de Dios? Número 4. Esperando que las ventanas de sus cielos se abran, nos dice la Sagrada Escritura en el versículo 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice la Biblia que en ese momento, es decir, cuando Cristo se sumerge en las aguas y tan pronto sale, en que se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Es cuando obedecemos a Dios en todo lo que Él nos ordena, cuando la unción de su Santo Espíritu ha de reposar sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias y sobre nuestro ministerio y sobre nuestros empleos. Y tanto Juan, amigo mío, como el Señor Jesucristo vieron la gloria de Dios Padre sobre sus vidas, y esta solo es posible cuando desciende una nueva unción de su Santo Espíritu. Cristo es animado a emprender su empresa de la salvación con el prospecto de la gloria de Dios y del gozo puesto delante de Él. No podemos ver la gloria de Dios si no posa sobre nuestras vidas el Santo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Juan y los creyentes fueron animados a recibirle y a someterse a Él. Amigo mío, el pecado cierra los cielos y pone una barrera en la comunión entre Dios y los hombres, pero espera que las ventanas de los cielos se abran para escuchar su voz que exalta y aconseja a todo aquel que es sujeto. El versículo 17 nos dice la Biblia: y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios hace notar el afecto muy especial que tiene por su Hijo Jesús, y también su relación personal de manera recíproca, mostrándole como el único mediador entre Él y los hombres, y se complace en recomendarnos al único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, nada más que su Hijo Jesucristo. Pero Juan mismo se complació en ver la gloria del Padre, la gloria del Espíritu en la persona de su Hijo Jesucristo,
porque se cumplía la profecía dada muchos siglos atrás, y aunque eran primos, solo vino a identificarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Mesías esperado, y como Hijo de Dios, tan pronto cumplió con su ministerio, bautizándole. En conclusión, si queremos ver la gloria de Dios, es necesario traer la gloria de la persona de su Hijo Jesús a nuestro corazón, obedeciéndole con toda sinceridad. Amigo mío, yo te invito a que recibas la gloria de Dios, que no es otra que recibir a su Hijo Jesucristo, en el cual Él tiene contentamiento, Él tiene complacencia, y te invita a que tus pecados sean lavados en la sangre preciosa del que Él escogió para traer toda salvación a una humanidad perdida como nosotros. Si es así, repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que me ayudes a contemplar la gloria de la salvación en mi vida. Señor, quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Señor, que a partir de hoy yo pueda contemplar tu gloria por el perdón de mis pecados y que pueda mirarte tal como tú eres, Señor. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.